la mañana de este lunes tenemos aquí al abogado de Genaro López, el hijo de Mamamé, allá del pueblo Chitra, en Veraguas. Es el hijo de Genaro López que está detenido en La Joya, en la Gran Joya. En la Mega Joya. En la Mega Joya, del nombre igual, Genaro López Bultrón. Genarito, como le dicen. Genaro hijo, más que nada, para Genaro los hijo, que nos sí. escuchan a esta hora. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Primero que todo, bendiciones a todos y a los que nos escuchan, obviamente, y a ustedes por abrirnos el espacio que, históricamente no han sido fáciles en los últimos años tener los espacios en los medios de comunicación. Y creo que es importante en función de lo que se está propiciando hoy en día en la ciudadanía, que requiere no solamente información, sino formación, y abrir los espacios para efecto de que ese ejercicio democrático sea sano en función de aportar ideas, debate y poder encontrarnos siempre en un punto medio. De manera tal que parto de esa premisa en función de agradecer eso y en efecto somos el nieto de Mamamé, orgullosamente hijo de Genaro López, abogado de profesión, y estamos haciendo las denuncias que corresponden en función de todos los actos ilegales que él fueron evidentes en la audiencia que se desarrolló de solicitudes múltiples ya hace una semana, en la cual nosotros estuvimos ahí atentos asistiendo con el equipo jurídico que hizo un trabajo extraordinario y que en efecto, gracias a Dios, esa audiencia se transmitió y pudo develarse en efecto toda una patraña jurídica que se ha dado en el caso del dirigente histórico Genaro López y que tiene a la situación en estos momentos a la organización a través de otros dirigentes también, en el caso de Saúl Méndez, el caso de Jaime Caballero, de igual manera perseguido producto de las luchas que se vienen dando en este momento en contra de el proyecto de ley 462 que modificó la Caja del Seguro Social, así como también el tema de los memorandos de entendimiento y lo que tiene que ver con el tema de los embalses, también de otras situaciones colaterales que en esta coyuntura se han suscitado. Genaro López Bultrón, ¿cuál es la situación legal en estos momentos de su papá, Genaro López, a esta hora de la mañana, hoy 2 de junio de 2025? Bueno, él en estos momentos está aprehendido, está con una detención provisional que se le decretó por el juez Carpintero en el centro penitenciario La Mega Joya, que es el conocido Monstruo Azul, en el cual se encuentra en el área donde está en la primer piso, donde hay personas delincuentes comunes de alto perfil, de alta peligrosidad, narcotraficantes, hay homicidas y personas que van a sufrir procesos de extradición. Entonces él está allí, está en una celda. Nosotros hemos tratado como hijo y como abogado, obviamente el equipo jurídico, de garantizar sus condiciones mínimas que como cualquier otro privado de libertad debe de tener en este momento. Y bueno, él está arraigado a un proceso, está imputado dentro de un proceso como quiera y vamos a hacer las gestiones necesarias para efecto de esclarecer todos los hechos que en efecto ni siquiera debieron haber sido admitida esa imputación por carecer de lo que el 280 del Código Procesal Penal señala claramente en función de tener elementos de convicción necesarios para poder aplicar una medida de imputación o admitir una medida de imputación. Y bueno, en estos momentos él está allá. El día jueves debe tener la audiencia en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, en el sistema penal acusatorio. Eso va a ser en Villalucre, al frente de Villalucre, perdón, en Plaza Fortuna, donde está el Tribunal de Apelaciones, que debe de tomar una decisión con respecto a la apelación que se solicitó y verificar los controles, ¿no?, que el juez de garantía no estableció al momento de motivar su decisión. E incluso nosotros hemos estado revisando la audiencia y en efecto hay un sinnúmero de irregularidades desde el comportamiento del juez hasta no motivar siquiera cuánto y cuándo o establecer de acuerdo al 280, porque uno de los efectos del artículo 280 es precisamente establecer cuándo es el término de investigación. No lo solicitó el Ministerio Público y tampoco el juez lo motivó en su decisión de esa etapa de la audiencia.
y otro sinnúmero de irregularidades que como defensa nosotros estamos valorando atacar, no solamente a través del recurso de apelación, sino de otros recursos extraordinarios que nos permiten la ley, la vía de amparo en función de lo que establece la dogmática penal. Usted, perdón, Chema, usted recién mencionó de las patrañas del sistema que han llevado a su papá a estar privado de libertad. ¿A qué detalles se refiere específicamente para que la audiencia, porque muchos de los que nos escuchan no conocen los procesos judiciales que se llevan a caso, se llevan en cada caso las investigaciones, cómo se manejan, para poder dar un poco de más detalles, por favor? Lo que pasa es que el Ministerio Público cuando recibe, y es el caso específico de don Genaro, ellos recibieron una querella, que esa querella en efecto debió establecer elementos fácticos y con precisos, sobre todo en modo, tiempo y lugar, de los delitos que se le estaban o se le querían o que estaban siendo querellados en ese momento. Y la querella no es clara ni transparente en ese sentido, y la investigación del Ministerio Público también. Entonces desde ahí se parte mal, porque hay muchas situaciones que se han dado en esta investigación que se deriva propiamente de un conflicto laboral, de una huelga. Entonces cuando tú como Ministerio Público vas a investigar, tú no puedes obviar el hecho de a qué persona jurídica y qué calidad de persona tú estás investigando y sobre dónde nace la génesis, porque todo parte de una teoría de un caso para efecto de establecer entonces realmente la posibilidad de que esos hechos constituyan realmente delito y poder tener esos elementos suficientes que el Código Procesal Penal señala para poder hacer un cargo de imputación. Al no haberse hecho ese ejercicio desde allí y desde esa óptica parte mal. ¿Y por qué parte mal? Porque es precisamente el mismo Ministerio Público que había realizado la investigación en Bocas del Toro, y esa investigación, porque esto no viene de acá de Panamá, esto lo trajeron a petición del procurador, que es abogado personal del presidente de la República, y la jalaron para Panamá. Cuando salió el informe de la cooperativa, que cerraron la cooperativa, de hecho, porque la cerraron de hecho, porque eso se cierra una cooperativa de la forma como se hizo, en cadena nacional, y advirtiéndose una serie de situaciones que todo el que ha estado vinculado, y en la especialidad de un tema de la cooperativa, sabe de que ahí hay un tema meramente político también, y que eso tiene todo un proceso administrativo a fin de poder tomar una decisión de esa naturaleza, y que desde el momento que la directora del IPACO realizó esta gestión de esa forma, la hizo de manera ilegal y arbitraria, y quieren amarrar el proceso del caso de lo que se creyó en Bocas del Toro con este informe de la cooperativa. Sacan el informe, el expediente de Bocas del Toro para Panamá y se lo pasan a las fiscalías perseguidoras, porque esas son, yo he establecido ese concepto, ese epíteto en función de esas fiscalías, porque estas fiscalías fueron creadas realmente para perseguir. Las fiscalías de crimen organizado es donde operan los seres más oscuros del Ministerio Público en función. Y aquí hay antecedentes de muchos procesos que realmente se han generado y que al final no terminan en nada, precisamente porque no se levantan en función del estricto derecho y de lo que las garantías y las normas constitucionales y de una investigación objetiva. Y es el caso preciso también de mi padre, Genaro López, al cual cuando se admitió la querella, él mismo se notificó, ha estado en una investigación desde el 2022 y el Ministerio Público sabe. Los fiscales en Bocas del Toro saben que la carpeta la iban a archivar, porque es que realmente allí no hay un hecho punible que investigar. Pero entre la coyuntura de lo que ha venido pasando, por estrategia el gobierno, y complaciendo lo que desde febrero el presidente de la República ha venido indicando y señalando, que iba a minimizar al sindicato y que eso era una mafia y que ahí había una serie de situaciones. Esto prácticamente las autoridades han respondido. Un país presidencialista, un país donde no se respetan la separación de los poderes del Estado, y un Ministerio Público que hoy en día goza su principal figura de ser y de estar allí no por las virtudes del ejercicio profesional, sino realmente de ser referenciado y extraído allí por su propio cliente, que era el presidente de la República, y que eso es de conocimiento notorio. Entonces, esto es una situación totalmente temeraria, totalmente orquestada en función de desmovilizar la lucha de la organización. Suntra, mira, históricamente Suntra, y a muchos quizás no le guste,
no les gusta el método, no les gusta su ideología, pero eso forma parte también de la democracia. Y los sindicatos en el mundo forman parte de los procesos y como factores reales de poder que son, como quiere, conllevan la posibilidad de, frente a decisiones impopulares, frente a situaciones que desatiendan el mandato del orden social y de la paz, ellos tienen la facultad, obviamente, de salir en defensa, porque para eso están los sindicatos. Pero aquí, en efecto, ha habido en este país, en los últimos años, no solo en los medios de comunicación, sino del poder económico, una satanización realmente contra la protesta social, contra los métodos de lucha y contra los gremios y los sindicatos en este país. Y hoy eso es extremadamente evidente con las decisiones que se han tomado en el caso de Genaro López y en el caso del compañero Saúl Méndez también, que se encuentra asilado por una persecución que ha sufrido, donde se ha amenazado a su integridad, donde se ha atentado y se ha amenazado también contra de su familia. Igual Jaime Caballero, que se encuentra en el misma ala donde está mi padre, pero está en el segundo piso, porque incluso no los tienen ni siquiera juntos, los tienen separados. Y otros compañeros como el compañero Erasmo Cerrú, que hoy en día aparece con un letrero de "se busca cual delincuente", una persona que es abogada, que es dirigente histórico también de la organización. Y esa es la síntesis de lo que ha generado esta lucha en función de la persecución y de querer, en efecto, acabar con la organización sindical, que también contraviene normas y contraviene convencionalidad, que es muy importante rescatar en este momento y que la población tiene que entender que el ejercicio soberano de este tipo de organizaciones está garantizado no solamente en nuestra Constitución, sino en los convenios nacionales e internacionales 87, 98 de libertad sindical, en los órganos de control de la OIT, que hoy en día ya, y hoy en la mañana recibí a satisfacción de una delegación que está en Ginebra, en la conferencia internacional, donde a Panamá, lamentablemente, porque esto no nos debe llenar de orgullo a ninguno, pero en efecto, se le denunció a Panamá y Panamá está en la lista hoy en día de los 24 países, que es lo que se procura en la OIT. Conferencia en la OIT en estos momentos, y Panamá está señalado y está allí apuntalado en función de que es un país donde se violentan no solamente las garantías constitucionales, porque el derecho a la sindicalización, a la libertad sindical a constituir sindicatos y que ellos determinen su autodeterminación e incluso que los arropa la autonomía financiera también, está siendo violado, y eso hoy en el marco internacional es discutido y debatido, y los ojos de Panamá están puestos en el mundo, por el mundo, en función de esos señalamientos y esa situación tan delicada que está viviendo el país y que no es generada ni por los docentes, ni por los indígenas, ni por los trabajadores de la construcción, sino por una forma de gobierno que en este momento no converge realmente con lo que la población, la situación económica requiere para resolver las distintas necesidades que está teniendo la población panameña. Abogado López Bultrón, en el caso de Jaime Caballero, la defensa desistió de la apelación porque consideraban que no había las garantías como para efectuar ese proceso. ¿Ustedes cómo lo ven? Ese es un tema de estrategia. En el caso de Jaime Caballero, se tomó esa decisión de manera colectiva por el equipo jurídico a fin de hacer aportar algunos elementos de convicción que puedan reforzar precisamente la posibilidad de solicitar la revisión judicial de esa medida que en cualquier momento a lo largo del proceso se puede dar. Entonces nosotros estamos estableciendo esa situación, amén de que tampoco no se siente que hay la garantía en el caso de Jaime de que el Tribunal de Apelaciones en efecto falla en estricto derecho, amén de que hay una situación en el caso de don Genaro que tiene la peyorativa o tiene la condición excepcional, que es su situación de su edad y de su salud, que de acuerdo al 238 también en estricto derecho debe garantizársele por el sistema un presupuesto distinto al que fue invocado por la Fiscalía en función de aplicar la medida de restricción o de detención provisional, que es la medida más gravosa
a la persona de Genaro López. Entonces eso es un tema prácticamente, y la población tiene que entenderlo, de estrategia, no por ocultar, no por nada de esto, porque en las redes la gente siempre hace sus juicios de valor y eso se respeta, pero realmente eso obedece a un tema estratégico en función de lo que la defensa considera oportuno en el caso de Jaime Caballero, que es peor aún, porque es que en el caso de Jaime Caballero es la misma situación. O sea, una situación de una generación propia y de obligaciones personales que están acreditadas y que se han venido acreditando en el expediente, se viene tratando de jalar por los cabellos para decir que el compañero es un blanqueador de dinero. Y el Ministerio Público en la audiencia no pudo establecer realmente el delito precedente. Mira, y el caso de Jaime Caballero peor aún, porque es que la carpeta la armaron en marzo. Esa carpeta, esa noticia criminal la armaron en marzo. Ya para el mes de mayo, cuando a Jaime se le imputó, ya tenía 20 tomos. Tenía 20 tomos y los 2 primeros meses tenía una reserva. Entonces es imposible como quiera para la defensa establecer no hubo algunos acceso al documento. Claro que no hubo acceso y eso fue un hecho de debate en la audiencia que propiamente el país se pudo constatar. Entonces, por eso que nosotros lo venimos diciendo, que esta es una pelea desigual. Es una lucha jurídica desigual, donde lamentablemente la independencia que debe operar en el ejercicio de los intervinientes, en este caso órgano judicial, Ministerio Público, no está siendo garantizada en función de lo que el mandato constitucional señala. Ahora, adelante, Manuel. Abogado, pero empecemos por el principio. ¿En qué condiciones está Genaro López en la prisión donde se encuentra? ¿Tiene derecho a patio? ¿Tiene derecho a salir de una celda? ¿En qué condiciones se encuentra Genaro López? Bueno, mira, las condiciones donde está Genaro López son condiciones especiales. ¿Por qué? Porque resulta que ese es un área que no es controlada realmente por el sistema penitenciario, sino por la Policía Nacional. El día miércoles, si no me equivoco, jueves, él recibió una visita incluso del director de la policía, con el director del penal y otras 2 personas más. ¿Y a qué fueron? No sé, porque realmente, por lo que tengo entendido y hemos establecido, es que querían manifestarle que, bueno, que no se preocupara. No sé si era con el ánimo de bajar la moral o intimidar, pero básicamente fue como un mensaje de que cualquier situación que no se preocupara, que él iba a estar bien. Me está diciendo que el mismo director de la policía. En efecto, el mismo director de la policía fue y lo visitó. Y nosotros corroboramos esa información porque obviamente el equipo ustedes no estaban avisados. No, nosotros no estábamos avisados de eso. Y eso nos parece raro. Y es que ya te digo, esa área no la controla el sistema. Esa área está la seguridad y todos los protocolos allí en función. Para delincuentes peligrosos. Sí, claro, porque es que hay personas de alto perfil allí. Ahí no, los que están allí no son santitos realmente. Es una realidad. Entonces a él se le ha... patio tiene Obviamente tiene derecho, obviamente en el día debe tener derecho a un patio o en función de lo que ellos converjan, porque pero incluso las visitas ahorita mismo no la tienen y las visitas ahí son realmente una vez al mes. Eso es lo que nosotros mantenemos entendido de que esa área específica, las visitas son una vez al mes. Entonces, él no ha tenido visita de su familia todavía, más allá de los abogados que sí, honestamente hay que ser transparente y leal en ese aspecto de que hemos podido tener acceso con algunas limitaciones de algunos abogados que sí no se les ha permitido acceder por situaciones del penal. Mira, el día que yo fui, el miércoles que yo me trasladé al penal, a mí me revisaron el carro 3 veces. Me hicieron salir del penal 2 veces. Y cuando íbamos a llevar los enseres y las medicinas, no las retuvieron. Volvimos a ingresarlo, pudimos ver y después pudimos tener una autorización y tramitar un permiso para poder hacer ejercicio de la entrega de los que eran los medicamentos y el primer ingreso que se conoce, que es donde va algún grado de ropa y algunas disposiciones que ellos tienen en color de la ropa, pantalones, chancletas y unas colchonetas. O sea, él está como cualquier individuo que está preso en estos momentos en una instalación de máxima seguridad. Esa es la realidad. Y el día de hoy, recuerde que en la audiencia se dispuso que él debería ser trasladado a medicina legal para hacer una evaluación. Y en el día de hoy debe estar siendo trasladado entre 8 a 10 de la mañana, por lo que se nos informó para que hagan la evaluación el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense
para que haga una evaluación de su salud y poder acreditar y establecer en efecto los padecimientos que en acto de audiencia se establecieron y que se le entregó, y que incluso esa documentación el juez en lealtad y buena fe debió haberla analizado y no la analizó. Pero es que realmente él nunca tampoco motivó en función del 238, que era lo que le arropaba en función de ¿Y su cómo se excepción de interpreta la visita el director de la policía visita a todos los reos que están en esa? No, claro que no. Claro que no. ¿Y cuál es la lectura de esa visita? Bueno, yo la lectura que le doy, honestamente, yo lo veo con el ánimo y no quiero pensar y no quiero pecar. Porque es que, mira, las autoridades de este país tienen que entender algo. Cada hora, cada día, cada minuto y segundo que va pasando y se va agotando, es un periodo de tiempo que el cargo que están ejerciendo deja de tener relevancia y eficacia. Es decir, dejan de ser autoridad. Y yo no creo que el director de la policía, honestamente, aunque me parece sospechoso y lo voy a dejar allí, a consideración de lo que quieran pensar la población, pero a mí me parece, a mí en lo personal, que eso es como un acto de intimidación y como un acto de amenaza y de bajar la moral. Es decir, hey, te capturamos y te tenemos aquí. Ese es el mensaje que yo siento que quisieron tras bambalinas mandar. Ahora, quiero creer y tener esperanza que de repente él como ser humano sabe que tiene una figura no solo política, sino una persona que tiene una familia, un hombre que tiene una integridad que es incuestionable en este país, y que de la manera que se actuó, él sabe que es ilegal y a lo mejor la conciencia le ha remordido y pudiera ser que fue a ver en tratar de garantizar las condiciones mínimas de él. Ahora, pero bueno, vamos a hacer juicios de valores allí, pero a mi entender y como hijo yo lo vengo diciendo, para mí eso es una persecución, para mí eso es delicado y es extremadamente no congruente con la realidad de lo que normalmente le pasa a un privado de libertad. Que te vaya a visitar el director de la policía, por favor, eso es ilógico. Abogado López, su padre dejó de ser secretario general del Suntrac en 2010. Por allá sí. Estamos hablando de 15 años. Correcto. ¿Cuán partícipe ha sido o estaba siendo su padre del proceso de huelga que se está llevando actualmente? En cuanto a organización, en cuanto... ¿Qué nivel de participación tenía? Genaro quizás no tenía participación en cargo en este momento, pero es un hombre que obviamente su convicción, su firmeza, su disciplina, la lucha organizacional que históricamente ha venido representado, siempre ha estado allí. Esa es la realidad, eso es incuestionable e innegable. Y es un hombre que, bueno, que goza del respeto de los trabajadores de hoy, de ayer y de mañana. Eso es indudable. Así que él ha tenido una participación obviamente activa, pero bueno, lamentablemente también el cerco de los espacios tradicionales de comunicación a veces no dejan, y eso no permite la proyección de los dirigentes. Hombre, en este país se necesita precisamente tener los espacios de comunicación de todos los sectores, porque precisamente eso converge en las crisis que hoy en día estamos viviendo. Esos discursos de odio que muchas veces se dan en los medios, esa satanización, ¿entiendes? Entonces hay mucho que aportar de las organizaciones sociales, de las dirigencias, hay que ser escuchado, eso es parte del ejercicio democrático. Se puede tener 1.000.000 de diferencias políticas, se puede tener ideológicas, incluso de los métodos de lucha, se puede disentir, pero es que precisamente la posibilidad de sentarnos en una mesa, la posibilidad de debatir como panameños, porque al final todos somos panameños, nos permite otros escenarios y no como el que está pasando hoy en día, precisamente en Bocas del Toro, en Darién, en Veragua y en el resto del país, que realmente hay un descontexto social muy, muy marcado en función de lo que ha pasado con el manejo de las reformas a la Caja del Seguro Social. La acreditación hoy del cuadro clínico de su padre, ¿cómo incidiría en el proceso? ¿Estaría más próximo a que se le dé una casa por cárcel o que se le dé la medida de firmar 2 veces al mes o alguna otra medida distinta a la que goza en estos momentos? Mira, yo te agradezco esa pregunta porque realmente yo soy del criterio jurídico que es que a él ni siquiera le debieran aplicar un depósito domiciliario, porque es que el depósito domiciliario es una restricción también gravosa de la libertad corporal. Esa es la realidad. Y frente a los hechos, la vinculación
y el contraste que debió haber hecho en función de los riesgos que se establecieron por el Ministerio Público y que el juez pudo analizar, realmente no se debió haber siquiera, a mi entender, imputado, ni siquiera por apariencia, porque es que ni siquiera en apariencia hay delito, pero bueno, aquí hay criterios en función de que el ejercicio de la acción penal le pertenece al Ministerio Público y eso es validado cual acto notarial, porque eso fue lo que fue a hacer el juez Carpintero. Pero yo soy del criterio de que esa visita a la medicina legal el día de hoy lo que va a acreditar en efecto esos padecimientos y va a legalizar, le da más fuerza en efecto a la posibilidad de que con el 238 se le aplique una medida distinta. Que a mi entender, y yo en eso no quiero ser soñador, pero sí yo siento realmente que él debería tener un reporte, porque eso es lo que corresponde en este caso. Que ni siquiera debería haber un depósito domiciliario, pero bueno, si se da la posibilidad de un depósito domiciliario, también sigue siendo una restricción de la libertad corporal, pero en condiciones distintas y no es un instrumento extraño. Abro un paréntesis en esta entrevista porque a esta hora hay cierres en el área de El Salado, esto es en Chiriquí, a 7 minutos luego del puesto de control de Guabalá. Es decir, que si usted va de Panamá a Chiriquí, ni bien pasa del puesto de control de Guabalá a 7 minutos en automóvil, está este cierre que se registra a esta hora en El Salado, en Chiriquí. Tenga precaución y paciencia porque a esta hora está bloqueada la carretera. Don Genaro López Bultrón, hay muchas aristas que no se han cerrado en este caso, por un lado, en el cual se investiga y está imputado su papá, y a su vez en el que está Jaime Caballero. ¿Son dos casos diferentes para ambos? Sí, son dos carpetas distintas, no es la misma carpeta, son dos carpetas distintas, la población tiene que estar claro, son dos carpetas distintas. En el caso de Genaro es una carpeta que proviene de una querella penal de unos trabajadores en Boca del Toro, que es del 2022. Red Frog, ¿no? El caso Caso Red Frogs, sí. Y la de Jaime Caballero es una carpeta que se deriva de una denuncia de la Unidad de Análisis Financiero, que también históricamente en los últimos años ha sido un ente para perseguir, y de allí esa carpeta se armó en el mes de marzo, tuvo 2 meses de una reserva por parte del Ministerio Público, que decretó una reserva sobre la carpeta, y esto se hace lo que converge en la imputación de cargos contra Jaime Caballero por tema de blanqueo de capitales y otro tipo de delitos que se fueron. Si bien tengo entendido, la UAF actúa ante alertas de los bancos. Es decir, son los bancos los que alertan a la UAF sobre casos y la UAF ahí es que inicia las investigaciones sobre determinados temas. Técnicamente. El protocolo, sí. Técnicamente, pero acá no es una advertencia de los bancos, acá es una advertencia obviamente de la UAF. La UAF fue la que hizo el despliegue de reportar al Ministerio Público actividad inusual del perfil de las cuentas de una persona. ¿Qué actividad inusual? Bueno, porque incluso hablan de terrorismo, de dinero producto de Palestina. Bueno, es todo lo que hemos visto. Eso es falso. Mira, yo creo que hay que ser serio en esto, porque cuando se dio el proceso de la lucha contra la mina en el 2023, ustedes recuerdan que al sindicato se le cerraron las cuentas, que eso es ilegal, porque el Código de Trabajo señala claramente y mandata no solamente a los sindicatos, sino que mandata a la banca nacional que los fondos de las organizaciones sindicales deben estar depositados en cuenta de bancos de la localidad. Eso lo recoge el artículo 377 del Código de Trabajo para efecto de hacer docencia. Pero cuando eso se dio, con posterioridad, en enero del 2024 se aperturó una causa en la cual se hablaba de que los fondos del sindicato se estaban blanqueando y habían actividades inusuales y de temas relacionados a terrorismo y al financiamiento ilegal. En ese momento estaba de procurador todavía Caraballo, el procurador Caraballo. El procurador Caraballo, en junio del año pasado, él archivó la carpeta. ¿Por qué? Porque la investigación que se realizó de manera objetiva estableció en efecto de que no había ningún tipo de irregularidad con los fondos procedentes de la organización. Es decir, ¿cómo tú le imputas a un hombre como Jaime Caballero un delito de blanqueo de capital cuando los fondos que él recibe son de la organización para
gastos administrativos, porque Jaime es el representante y es el responsable del área de Changuinola, Boca del Toro, que es una provincia enorme, y de Chiriquí, que es mucho más enorme en actividad comercial. Entonces, la organización tiene gastos, tiene estructura, tiene personal, y los dineros que le fueron, que se desprenden en la audiencia cuando el fiscal Márquez, Emeldo Márquez, lee, son propiamente de actividad sindical que se convergen en gastos de la propia organización y que están sustentados. Entonces, tú no puedes establecer realmente un delito precedente y establecer que hay un hecho punible sobre la base de una arbitrariedad para complacer precisamente aquí al Ejecutivo en función de lo que viene planteando. Así que ese cuento de que los fondos del sindicato vienen de Irán, vienen de esto, eso es falso. Y otra cosa que yo voy a aclarar aquí, y quiero aprovechar este espacio, porque aquí se dice que es que el sindicato recibe fondos públicos. Eso es mentira. El sindicato no recibe fondos públicos. Los fondos del seguro educativo que provienen para las organizaciones sindicales no los recibe el sindicato, los reciben son las centrales obreras. Y aquí quiero hacer un paréntesis. 2 sindicatos, cuando convergen y se asocian, pueden formar una federación. 2 federaciones, cuando convergen y se asocian, pueden formar una central obrera. Y las centrales obreras son las que perciben estos fondos, que son utilizados obviamente en capacitación y en todo lo que es el mejoramiento de lo que es la educación y la formación sindical. Y eso tiene toda una disposición legal. Entonces, decir que Suntra recibe fondos del seguro educativo, eso es falso. Y ya las investigaciones han demostrado del mismo Ministerio Público en los tiempos o en ese proceso que se está investigando de que los fondos son y provienen de las cuotas de los trabajadores y que provienen obviamente de actividades lícitas, no de donaciones, no de gobiernos extranjeros, ni de ninguna situación que tenga que ver con el terrorismo. Esto es, en efecto, una clara violación de la libertad sindical. Y otro aspecto que quiero aportar, que es importante porque la población tiene que entender. El artículo 357 del Código de Trabajo señala claramente cuáles son los fines de una organización social. Y en ese sentido, el sindicato, no solamente en el acápite 1 de este artículo, establece procurar el mejoramiento de sus miembros, representar a sus miembros en el acápite 3, sino que el acápite 3 dice crear, administrar a su colectivo en cooperativas, aportar y desarrollo del crecimiento de las cooperativas. Es decir, la ley propiamente mandata y permite, porque aquí también se ha querido decir que es que la cooperativa le pertenece al Suntra. No, la cooperativa le pertenece a todos los afiliados, como el Suntra también no le pertenece a Saúl Méndez, no le pertenece a Genaro, le pertenece a todos los trabajadores de la construcción. La pregunta que le haría a una persona que desconoce el tema es: ¿por qué, si como usted dice, el Suntra le pertenece a Genaro López, no le pertenece, perdón, a Genaro López ni a Saúl Méndez, por qué se ve una figura como la de Saúl Méndez como secretario general por tantos años? Bueno, porque eso es una decisión en asamblea que se desarrolla, se presentan las directivas. ¿Cada cuántos años hay asamblea en el Suntra? Tengo entendido, si no me equivoco, por los estatutos, que es alrededor de cada 4 años. Entre 4 años más o menos es que se realiza la asamblea y hay una escogencia en la junta directiva. Es decir, entonces el próximo paso en el caso de Genaro López es este jueves la audiencia de apelación. Este jueves es la audiencia de apelación. Nosotros vamos a estar allí, obviamente, vamos a hacer el ejercicio de defensa correspondiente. La audiencia la va a sustentar el licenciado Javier Quintero, que hizo un trabajo extraordinario, igual que el licenciado Rolando Rodríguez y el licenciado César Ruilova, que somos los abogados en esta causa, y mi persona. Obviamente por temas de parentesco y familiaridad yo no puedo hacer la vocería porque eso pierde un grado de objetividad frente al tribunal por las emociones. No es una situación fácil, pero bueno, nosotros estamos ahí tratando de garantizar en efecto los derechos de como hombre, como individuo, como ser humano, Genaro López tiene en este país y que goza de la presunción de inocencia y que eso debe ser tomado en consideración porque desde el momento que él se le aplicó prácticamente la decisión de detención provisional por el juez Carpintero, eso ha venido representando prácticamente una sentencia anticipada. Y no solo eso, nosotros quedamos claros que por lo menos en el caso del juez Carpintero,
ya la población lo juzgó. Ya el pueblo lo juzgó y conoce realmente la clase de elementos que se tienen dentro del sistema penal acusatorio, que es realmente una aberración el hecho de que esta persona y el órgano judicial al cual nosotros combinamos debe tomar decisiones frente a esa situación. Y no solo eso, sino nosotros también estamos solicitando por esta vía hoy comunicar al órgano judicial que así como se transmitió la audiencia de imputación, queremos que se transmita la audiencia de apelación para efecto de que los magistrados den a conocer y en viva voz el pueblo viva realmente qué es lo que va a pasar con Genaro López. Y bueno, nosotros como familia también tenemos otro tipo de actividades. El día miércoles tenemos una vigilia en las escalinatas de la Corte desde las 6 de la tarde, al cual invitamos a toda la población, no solo por la causa de Genaro, sino porque es una vigilia en función de las libertades democráticas, de los derechos ciudadanos, del Estado de Derecho, y de aprovechar de una forma u otra ese espacio para mandar también un mensaje al gobierno nacional que tienen que encontrarle una solución a través del diálogo y de la derogatoria de la ley. ¿Por qué la derogatoria? Porque precisamente se requiere confianza y eso lo da la derogatoria, porque se requiere poder establecer un diálogo con franqueza en igualdad de condiciones y eso es lo que establece y va a permitir la derogatoria en función política. 734. Así que reiteramos esa invitación a toda la población que se vean solidarios y nos acompañen y que se vean en el reflejo de Genaro López, de que lo que le está pasando a Genaro López le puede pasar a cualquiera, incluso en función de lo que está hoy en día, esa persecución que hay, que ya no solamente es contra los dirigentes gremiales, sindicales y los que están protestando, incluso en las últimas semanas ha habido periodistas y otro tipo de personalidades que están siendo obviamente arremetidas en función de que no convergen de la forma como se está llevando este país hoy en día. Don Genaro López Bultrón, gracias por estos minutos en Gracias Radio Panamá. ustedes. Nos mantiene informado, por favor, del Cómo no, caso. a la orden siempre. Y bueno, estamos esperando a conocer mayores novedades.